Las parábolas, capítulo 13. En primer lugar, coloca ahí la primera diapositiva. ¿Qué es una parábola? Y dijimos el domingo pasado, es una narración breve y simbólica de la que se extrae, ¿qué cosa? Una enseñanza moral o espiritual. Moral o espiritual. Entonces, usted cuente lo que cuente, la idea es que a través de eso usted puede extraer algo. Una parábola no es una historia. No es que usted dice, mira, había un señor que yo conocí. No, eso es una historia. ¿Ya? Una parábola es algo ficticio. Es un cuento, por decirlo así. No es real, pero se sacan enseñanzas reales para la vida diaria. Y el Señor Jesús era experto en usarlas. Siguiente, por favor, Adrián. Ahora, en Mateo capítulo 13 nos habla del reino de los cielos. Su presente y su futuro. Son cosas que ocurren entre la primera y segunda venida de ¿quién? De Cristo. O sea, si algo usted puede destacar de las parábolas que nos hablan del reino. Cuando usted llega a Mateo capítulo 13, cuando alguien le nombra las parábolas, automáticamente a su mente tiene que venirse, estas hablan del reino. Ahora, para entender el concepto del reino, y lo dijimos la semana pasada, pero es bueno destacarlo, hay una diferencia sustancial entre nuestra predicación y la predicación de Juan el Bautista. Lo repito, hay una diferencia sustancial entre nuestra predicación y la predicación de Juan el Bautista. No es el mismo mensaje, sí con el mismo contenido. Lo explico así. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando es bautizado, comienza a predicar el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no es el mismo mensaje, aunque con el mismo contenido que nosotros predicamos? Porque nosotros predicamos el evangelio de la gracia. No predicamos el evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El fin es el mismo. ¿Cuál es el fin? Estar por siempre con el Señor, con nuestros pecados perdonados. Amén. Pero, cuando Juan el Bautista predica esto, él predica en un momento donde le preguntaron a él, oye, ¿y tú eres el Mesías? ¿Qué respondió Juan el Bautista? No, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, pero después de mí viene uno que yo ni siquiera soy digno de atar el calzado de sus pies, ni siquiera pisar el polvo que él pisa. Juan el Bautista estaba claro que él estaba anunciando la venida del Mesías, la venida del reino. Por esa razón Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya está aquí entre nosotros el reino. Ya llegó el Mesías que va a establecer el reino. Y le pregunto, ¿a quién les prometió Dios un reino? A los israelitas, no es a nosotros. Entonces, cuando Juan el Bautista predica, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, señores israelitas, llegó el momento donde el reino que Dios le prometió a David se va a establecer. Llegó el rey. Arrepiéntanse para que ese reino se establezca. Pero ocurre que cuando Jesús predica el mismo mensaje, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué significa a lo suyo? A establecer el reino. Y dice más, los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Dígamelo usted. El pueblo de Israel. Por eso después el verso 12 dice, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron. O sea, las puertas del reino se abrieron ¿para quiénes? Para todos nosotros. Pero pregunta, si Israel rechazó al Mesías, ¿podía establecerse el reino? No, porque el reino es una promesa ¿para quién? Para los israelitas, de que tendrían un rey gobernando sobre Israel. Entonces el reino se pospone. ¿Qué pasa con el reino? Se pospone. Y al posponerse el reino, automáticamente entra en escena otra economía bíblica o otra dispensación bíblica que se llama la iglesia. No se llama la gracia, aunque algunos la llaman la gracia,
se llama la iglesia. ¿Por qué? Porque gracia hay desde los tiempos de Noé. Dice el libro de Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Por consecuencia, gracia siempre ha existido, porque la gracia es la bondad de Dios para con el ser humano, para que tenga una relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, se pospone el reino, se establece la iglesia. Desde que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, comienza esta nueva etapa llamada iglesia, de la cual somos parte todos nosotros. Entonces, qué importante es esto, porque un día tiene que cumplirse la promesa del reino. ¿A quién? A los israelitas. Y es ahí donde las parábolas de Mateo capítulo 13 toman mucho sentido, porque nos dejan enseñanzas para nosotros, pero nos aclaran. ¿Qué hacen? Nos aclaran las cosas que en el futuro van a ocurrir con el reino. Amén, iglesia. Ya lo va a entender un poco más. Y si no lo ha entendido, una de dos: o soy muy malo explicando o es muy mal alumno. Espero que sea la segunda, no la primera. Muy bien, vamos a un poco más adelante. Ahora, aquí el Señor usa la parábola del sembrador. Lo dijimos la semana pasada. Y algunas parábolas el Señor las explica y otras no las explica. Los discípulos, siguiente imagen, le dicen al Señor, Señor, pero ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito de las parábolas básicamente es para que ellos no entiendan lo que ustedes entienden. Y dijimos el domingo pasado que ese es un serio problema, porque cuando leemos Mateo capítulo 13 no lo entendemos. Y se supone que los que creemos en Él tenemos que entenderlo así, facilito. El problema, mi querido, es que en el contexto que se escriben las parábolas era fácil entenderlo, porque Jesucristo le está hablando al pueblo israelita. Entonces, para ellos era muy fácil comprender lo que se estaba enseñando en torno a las parábolas. La gente que no tenía fe en Jesucristo se le rompía la cabeza, porque ellos esperaban un Mesías que ya estaba con ellos, pero estaban rechazando al Mesías, por consecuencia rechazaban el reino. Es ahí donde Jesús usa las parábolas. Muchas gracias, mi amorcito. Después te premio. Una vez Greta me sirvió un té, no sé si estaban calientísimos, y me quemé la boca y estaba enojada ese día conmigo ella y dije, ya se vengó ya. Entonces Jesús hace la explicación de la parábola del sembrador en el versículo 18. Y cuando Él explica, nosotros no tenemos que decir absolutamente nada. O sea, para nosotros la explicación de Jesús es basta y sobre. No sé dónde dejé mi lente, pero vamos a intentar leer desde el versículo 18 en adelante. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo, ¿cierto? Gracias, Franco. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la predicación del Evangelio, mi querido hermano, no se olvide que la sustancia es la misma. El Evangelio siempre va a ser el mismo. La diferencia entre la predicación de Juan el Bautista y la nuestra, que si nosotros recibimos a Jesús, ¿a dónde vamos? Al cielo. Y si Israel aceptaba al Mesías en ese tiempo, ¿se iban al cielo o se establecía el reino? Se establecía el reino. Fue pospuesto y hoy en día todo el que recibe a Jesús, israelita o no israelita, como vimos el viernes, porque usted vino el viernes, dijimos a judíos y griegos, esclavos o libres. El Señor hoy en día recibe a todos y todos son parte de Israel o de la iglesia. De la iglesia. En el Antiguo Testamento, si alguien creía en el reino, tenía que ser parte ¿de qué? De Israel. Hacerse discípulo de Israel. ¿Y cómo se hacía un hombre discípulo en Israel? ¿Lo recuerda? Tenía que circuncidarse. Ay, a los 45 años me hago israelita, me tengo que cortar el prepucio. Ay, por eso, gracias a Dios, soy de la iglesia. Amén. Y no soy parte de Israel. Muy bien. Y dice el versículo que él fue sembrado junto al camino y vino el malo y arrebató del corazón. O sea, ¿Satanás puede robar la palabra sembrada? Sí. Puede robarla. Así que, mi querido, aquí se ve clarísimo el libre albedrío. Cuando alguien dice, no, los que Dios elige, los elige y se acabó. No, aquí está clarísimo. El diablo puede robar. Porque el problema está en la palabra o en el terreno.
Es el terreno. La persona tiene un corazón de camino, o sea, medio duro. Después el texto dice, versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, diga aflicción, o la persecución por causa de la palabra, luego que dice, tropieza. Hay personas que reciben a Jesús con gozo. ¿Y qué sucede, mi querido? La primera prueba, el primer ataque, se van. Lo dice la palabra, no tienen profundidad. El que cree en el Señor tiene que lograr tener profundidad. Amén. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Aquí dice dos cosas. Una, que hay gente que por los afanes de este mundo tropiezan, o sea, el deseo de ganar dinero. Como mucha gente me dice, no, pastor, que no puedo ir a la iglesia por el trabajo. Hay gente que me dice, no, que pastor, el domingo tenemos muchos problemas para ir a la iglesia. Sí, pero va al trabajo de lunes a sábado sin faltar. No es un tema de poder, es un tema de voluntad. El afán de este mundo es más importante para esa persona que las cosas del reino. Pero el que recibe la palabra como corresponde produce fruto al 100, al 60 y al 30. Ahí el término fruto no se refiere a la gente que conoce a Jesús a través de ti. Fruto ahí es carácter. Tiene que ver con tu cambio, con tu persona. Si eres buena tierra, la palabra de Dios produce en ti cambios extraordinarios. Amén, iglesia. Ahora, pero todas las parábolas ¿de qué hablan? Del reino. Y eso es sumamente importante entenderlo. Siempre va a ser la misma lucha. Siempre contra el diablo, la carne y el mundo. Mire cómo la palabra del sembrador nos da a entender que luchamos contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. Nunca va a ser diferente. Usted toda la vida va a recibir ataques del diablo, va a recibir propuestas del mundo y lo más difícil de todo, la lucha contra su propia carne. Y como dice el dicho, ¿y quién gana de esos dos perros? ¿El negro o el blanco? Y al que le doy de comer. Por eso la palabra dice, no alimentéis las obras de la carne. O sea, no proveas el alimento a tu carne. Si tú tienes lucha con la pornografía, no coloques un televisor en tu habitación para encerrarte solo a ver cosas. Sé público. Si tienes un problema con algún vicio como el cigarrillo, el alcohol, no te vayas a fiestas donde la gente está tomando y fumando. ¿Para qué te vas a meter a la boca del lobo? Tenemos que huir, dice la palabra, de toda tentación. Amén. Pero lo interesante de esto, y colócame la siguiente imagen, que debemos considerar el orden de los eventos futuros para saber a qué se refiere alguna de las parábolas de Mateo capítulo 3. Y la siguiente imagen nos muestra claramente justamente esto. Estamos hoy en ¿cuál etapa, mi querido? Dígalo usted. En la iglesia, ¿cierto? No sé si la podemos colocar esa imagen en internet, Jonathan. Estamos en la etapa de la iglesia. Es sumamente importante comprender esto. Al final de la etapa de la iglesia, y mi querido, tenga cuidado con aquellos que le dicen que es una falsa enseñanza el rapto de la iglesia. De verdad, hay muchísimos pasajes bíblicos que nos enseñan que un día seremos arrebatados. Que la iglesia, no, como dice Tesalonicenses, no pasará por el día de la ira. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Dios había pospuesto, ¿qué cosa? El reino. Y tiene que retomar ¿con quién? Con Israel, ¿qué cosa? El reino. La iglesia no tiene nada que ver con esa promesa. A nosotros nos dio el Señor la bendición del rechazo de Israel al entregarnos como dice la Escritura, la gracia, una gracia que no merecíamos. Llega el rapto de la iglesia y comienza en la tierra, ¿cuántos años de tribulación? 7 años de tribulación. Dice, ¿todo esto tiene que ver con las parábolas? Claro que sí. Porque nosotros encontramos, y vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 29, Mateo capítulo 24,
Verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán ¿a quién? Al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria, y enviará, y este versículo es clave, ¿qué dice el versículo? Sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién va a juntar los ángeles? A los escogidos de Dios. ¿Se acuerda cuando Mateo en capítulo 24 también dice: dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado? ¿Lo recuerda? Y muchos predicadores dicen: hermano, usted tiene que ser tomado. No. Ay, si es tomado. Porque el contexto de Mateo capítulo 24 y capítulo 25 es la tribulación. ¿Qué es, mi querido? La tribulación. Entonces, ahí en la imagen, si una persona es tomada al final de la iglesia, en el rapto de la iglesia, comienza la tribulación, 7 años, y llega al final de la tribulación, llega un juicio ahí de parte de Dios. La gran batalla que la gente va a librar contra Cristo, los demonios y Satanás y sus demonios, contra Cristo, no contra la iglesia, contra Cristo, y los ángeles van a salir por el mundo. Y dice la Biblia que el Señor va a pisar el lagar de su ira. Y dice: y donde estén los cuerpos, estarán, ¿qué cosa? Las aves. Os dice: no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo el pastor. No se preocupe, va a entender. Llega el final de la tribulación. ¿Qué tiene que cumplir el Señor? Para Israel, ¿qué tiene que cumplir? Establecer un reino. ¿Va conmigo ahí? Entonces, la gente de la tribulación que creyó en el Mesías, ¿va a ser arrebatada o va a pasar al reino? Pasa al reino. Por eso dice: reunirá ¿a quiénes? A los escogidos de Dios. ¿Cuáles escogidos? Los que no se dejaron marcar por la marca de la bestia en el tiempo de la tribulación, y todos los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quiénes son arrebatados en esa etapa? Los que se dejaron marcar por la bestia. Entonces, el rapto de la iglesia es para salvación antes de que comience la tribulación. Pero este rapto, por decirlo así, que no es un rapto, son tomados por los ángeles de Dios para juicio. ¿Juicio por qué? Porque rechazaron ¿a quién? Al Mesías. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Los toma y dice la Biblia que pisa ¿qué cosa? El lagar, o sea, en un lugar. ¿Qué lugar? No se olvide que va a haber una gran batalla de Armagedón. Y en ese lugar dice la Biblia que va a pisar Dios a las naciones que se rebelaron en contra de Él. Y dice, y va a tomar y va a hacer pasar a todos sus escogidos a la promesa. ¿Cuál promesa? El reino. Entonces, no debemos confundir el rapto de la iglesia con Mateo capítulo 24. Porque cuando Mateo 24 dice, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Quién es el que recibe la bendición en Mateo 24? El dejado. ¿Cuál bendición recibe? Pasa al reino, al milenio. Y el que es tomado, ¿qué hace el Señor? Lo pisa. ¿Dónde? En el lagar de la ira. Muy diferente a 1 Tesalonicenses capítulo 4, que habla de nosotros, de la iglesia. En ese momento, al final de la tribulación, ya no está ¿quién? La iglesia, ya no estamos nosotros. Amén, mi querido. ¿Dónde estamos? En el cielo, disfrutando ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. Mientras en la tierra está la grande, nosotros estamos de fiesta. Mi querido, el Señor va a hacer una fiesta con su esposa. Y cuando viene la segunda venida, Cristo viene con nosotros, pero nosotros somos espectadores de lo que ocurre en ese tiempo. ¿Quiénes serán los segadores entonces? Los ángeles. Ciegan, toman. ¿Qué toman? ¿A los buenos o a los malos? A los malos. ¿A los que reciben la bendición del reino o a los que reciben el juicio? A los que reciben el juicio. Y los que reciben la bendición pasan directamente al reino. No son transformados, no son glorificados, porque la Biblia dice que en el milenio los hijos de los que vivan en ese tiempo se rebelarán.
O sea, los únicos que son transformados y glorificados somos ¿quiénes? Nosotros, la iglesia, al comienzo de la tribulación, el rapto, Dios lo hace y cada uno de nosotros será transformado y glorificado. O sea, quitará de nosotros la naturaleza pecaminosa. Pastor, todo esto con Mateo 13, todo esto. Ahora vamos a leer y usted va a entender. Amén. Si entendió lo que dije ahora, lo que vamos a leer ahora, usted lo va a entender. Vamos a Mateo capítulo 13. Y siguiente imagen, por favor, Adrián. Gracias. Tenemos que entender una cosa, tres cosas importantes. Lo primero, el reino de los cielos, según las parábolas, crece con contaminación en la tierra. Las parábolas nos dicen que el crecimiento de esta etapa del reino crece contaminada. Segundo, que el reino de los cielos en la tierra tiene en sus filas instrumentos ¿de quiénes? De Satanás. Pueden ser no creyentes o también puede ser un creyente. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 al 11, Dios le llama a los inconversos, ustedes son sinagoga de Satanás. Y también encontramos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 22-23, que el Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, pueden ser instrumentos creyentes o no creyentes, filtrados en esta contaminación que tiene el reino. Y en tercer lugar, que la ciega al final de la tribulación le harán ¿quiénes? Los ángeles del Señor. Mire, lea conmigo Apocalipsis 14, 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Sí me está entendiendo, mi querido, o no? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía el ángel? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. Aquí voy a decir algo que todos los teólogos se van a rasgar los vestidos conmigo. ¿Bien? De momento usted se va a parar y decir, me voy de esta iglesia. ¿Bien? Bueno, yo voy a decir algo que lo he estudiado mucho y llegué a esta conclusión después de muchos años, después de 30 años. ¿Ha escuchado una vez que dice, hay que predicar el evangelio hasta el último lugar de la tierra y ahí Cristo viene? ¿Ha escuchado? Y ha escuchado esto que dice, mientras la iglesia no predique el evangelio a toda tribu, no, Cristo no viene. ¿Ha escuchado eso alguna vez? No, yo creo que eso está mal. Yo creo que la iglesia no va a cumplir eso. Primero porque no puede. ¿Somos qué? Limitados. Y encontré este pasaje que dice que, como la Biblia dice que Cristo va a venir cuando se predique el evangelio en toda tribu y en toda nación, yo siempre me pregunté, dije, recorcholis, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos llevar el evangelio a cada rincón si hay rincones que ni entendemos ni sabemos? Pero dice el texto que el ángel tomará el evangelio eterno e irá por toda la tierra, a toda tribu y a toda nación, a toda lengua y a todo pueblo y lo anunciará. ¿Y quién viene después? Cristo. Entonces usted va a decir, y de pronto alguno en internet ya me está insultando, diciendo, o sea, pastor, la iglesia no tiene la obligación. No tiene nada que ver nuestra obligación con lo que Dios va a hacer. O sea, Dios va a cumplir su promesa de que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Amén. Y usted y yo tenemos la obligación de anunciar el evangelio en todo el mundo. ¿Cómo el Señor va a cumplir su promesa? Va a decir, señores ángeles, llegó el momento. Vayan a toda tribu, lengua y nación y anuncien el evangelio eterno. Porque voy a la tierra en mi segunda venida a juicio a las naciones. Este es el momento, si quiere se va. Porque esto que lo que estoy enseñando ahora, mi querido, no se enseña. Pero la verdad hay un texto muy fuerte que está diciendo esto. ¿Nos quita nuestra responsabilidad? No, usted tiene que predicar la palabra, amén. Dichas estas tres cosas, que hay contaminación, que hay instrumentos del diablo y que la siga final, ¿quién la harán? Los ángeles del Señor. Vamos a explicar unas cosas que van a ser muy útiles para nosotros y de una forma rápida, porque es importante. Primero, la palabra del trigo y la cizaña. Aquí en Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, leemos. Mateo 13, 24 al 30. Tome su Biblia y por favor lea conmigo. Abra su Biblia en su celular o en su Biblia, acostúmbrese a abrirla. Es muy importante que usted la lea con sus propios ojos.
Dice el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino, ¿quién vino? Su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Cómo creció el reino? Con cizaña, contaminado. Hoy en día la iglesia está contaminada, es la verdad. Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿qué quieres pues? ¿Que vayamos y la arranquemos? Y le dijo: no sea que al arrancarla la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. Recoged primero, ¿qué cosa? La cizaña. ¿Se da cuenta? ¿Qué hay que recoger primero? La cizaña. Y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿dónde? En mi granero. ¿Cuál sería el granero? El reino. Muy bien. Estamos muy bien. El granero es el reino. ¿Y qué hay que hacer con la cizaña? Quemarla. ¿Hay alguno aquí que tengamos que quemar? Espero que no. ¿Va conmigo ahí? Ya. Para poder entender, y si estamos en lo correcto, leamos la explicación de Jesús. Capítulo 13, verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin palabras no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cuándo es el fin del siglo? Al final de la tribulación. ¿Y los segadores quiénes son? Los ángeles. ¿Estamos en lo correcto? ¿Ves? Estamos en lo correcto. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Dónde van a resplandecer? En el reino. ¿Estamos claros? ¿Está correcta la explicación que hemos hecho? Está clarísimo, pastor. Ahora entendí. Vamos a la siguiente. La parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo crece el reino? Contaminado. ¿Cómo crece? Contaminado. ¿Ya? Vamos a ver la semilla de mostaza. La tercera, ¿cierto? 31. ¿Estamos ahí? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. O sea, no es árbol, se ve como un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mi querido, la semilla de mostaza, siempre se explicó esto y se dijo en los púlpitos: hermanos queridos, nuestra iglesia va a crecer como la semilla de mostaza, aleluya, y va a crecer grande, aleluya, y grande como aleluya. Y momento, ¿es una semilla y es un árbol o es una hortaliza? ¿Una hortaliza es fuerte o débil? Débil, a tal punto dice que crece mucho y vienen ¿qué cosa? Las aves. Y en la Biblia las aves son símbolos de contaminación. Por eso dice: donde estén los cuerpos estarán las aves. Las aves, mis queridos, representan la contaminación. O sea, la iglesia, el reino de Dios está creciendo, sí. Pero ¿cómo está creciendo? Hay mucha contaminación y mucha debilidad. No somos como en el tiempo de Spurgeon. Spurgeon no tenía micrófono. Spurgeon no tenían estufas. Era frío donde él predicaba. Pero miles de personas se reunían en la plaza, miles, a escuchar a un predicador exponer la palabra. Una iglesia fuerte. Hoy en día la iglesia es muy grande, pero muy débil. ¿Es una semilla de qué? De mostaza. Creció grande la hortaliza, pero está lleno de aves que están contaminando. En Ecuador hay una isla llamada la Isla de la Plata.
No sé si los ecuatorianos la conocen. Esta isla es una isla, la llaman la Mini Galápagos, frente a Puerto López. Es hermoso el viaje. Pero esa isla, cuando usted va de noche y está la luna llena, se ve plateada. Hermosísima. Pero por una pura razón, la caca de las aves. Son tantas las aves que hay ahí, que hacen tantos depósitos de su guano, que se ve todo eso brillante con la luna. De lejos usted dice, qué romántico. Pero si llega a la isla y nosotros fuimos a la isla, dice, qué asco. Está todo contaminado. Es lo mismo el reino. ¿Cómo se ven las iglesias? 10.000 personas, escenarios preciosos, cómo crecen, qué buena alabanza, qué buenos músicos. Mi querido, he estado predicando en congresos donde me he reunido con los músicos antes de la alabanza y todos ellos teniendo relaciones sexuales con sus novias y no les importa. Contaminado. Diciendo que ministran cuando no ministran. Mis amados, así es el reino. Y bendito sea Dios que la salvación depende del Mesías y no de nosotros. Procuremos ser un remanente limpio y fiel para Dios y crecer como árbol. Que dice el libro de Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que teme a Jehová, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. No debemos ser una semilla de mostaza plantada como hortaliza. Usted y yo tenemos el deber de ser árboles plantados. Dígame un amén si está conmigo en esto. Iglesia, regáleme 10 minutos para poder terminar mi mensaje. Después viene la levadura. ¿Cómo crece el reino? Contaminado. Versículo 33. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La harina es poquita. ¿La levadura qué hace en la harina? La leuda. ¿Y cómo la hace? Crecer. ¿Cómo se ve el pan? Gigante. Recién tomamos la cena del Señor y comimos pan sin levadura. Sabe diferente. Y es delgadito. Los israelitas cuando salieron de Egipto llevaron pan no leudado. ¿Por qué es importante el pan no leudado? Para que usted sepa que el pan no leudado puede durar días y días, días y días. Duro como chicle, pero no contaminado. Y ahí comían en el desierto esto. El reino de los cielos es como la levadura. O sea, hoy en día la iglesia está creciendo, 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 avanzando, conquistando, pero contaminada. ¿Cómo sabemos? Los creyentes no leen la Biblia. Los creyentes no conocen la Escritura. Los creyentes no oran a Dios. Los creyentes les gusta más cantar 3 horas en un concierto que ir a un estudio bíblico. Estamos contaminados. Tenemos que sacarnos eso de encima y amar la palabra. Amar el mensaje que brota de este libro, porque ahí está la vida eterna. Así que podemos crecer, pero por favor no estemos leudados. Pero va a crecer así porque estamos en el fin de los tiempos. La siguiente, versículo 44. Y en el 44 y 45 encontramos un paréntesis. Porque aquí nos da la importancia, el valor del reino de Dios, de la palabra. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínense que de pronto me invitan al sur de Chile y hay un cartel que dice, se vende. Y yo de curioso le digo, ahorita entremos a ver. Y cuando entramos a ver, piso y veo, siento algo duro y es oro. Empiezo a escarbar, más oro, más oro, más oro. ¿Qué haría yo ahí? Automáticamente, mi querido, tapo todo. Voy y vendo todo. Vendo al Timi, vendo al Franco, vendo todo. ¿Y qué haría? Compro ese campo. Porque ese campo, mi querido, tiene un tesoro escondido. Lo mismo dice después, dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y que dice, y lo compró. ¿Por qué hoy en día nos cuesta tanto ofrendar, tanto diezmar? Porque estamos contaminados. Mi querido, hemos recibido un tesoro escondido.
En nuestras manos el Señor entregó un mensaje. Vayan y anúncienlo al mundo entero. ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos van a sacrificar para que eso ocurra? Yo lo que sea. Y eso hablé con mi esposa. Le dije, Greta, lo que sea. Porque esto va a crecer. Pero queremos que crezca como tesoro escondido y no como levadura. No como semilla de mostaza. No como trigo y cizaña. Porque yo quiero recibir las bendiciones del Padre. Estamos casi terminando. ¿Le gusta el mensaje? Mire lo que dice Mateo capítulo 13 después. Todo tiene que ver con el reino. La red, volvemos a la génesis del tema. Versículo 47. Asimismo el reino de los cielos semejante a una red que hecha en el mar recoge toda la clase de peces. ¿Cuántos peces recoge? Toda la clase. No se refiere a clases sociales. Es lo mismo que el trigo y la cizaña. Mi querido, es lo mismo. O sea, pongámoslo así para que usted entienda. Coge salmones y pirañas. ¿Usted quiere meter la mano en esa red? No, ¿por qué hay ahí? Pirañas. Y no le cuento el chiste de la piraña porque en privado se lo cuento, ¿ya? Pero lo curioso de esto, mi querido, que dice que recoge todo tipo de ¿qué? De peces. ¿Y qué sucede con eso? Leamos. Estamos en el mismo sintonía. Versículo 40. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, serán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién toman? A lo malo, a las pirañas. Y lo echan, ¿dónde? Fuera, porque al reino, ¿quiénes pasan? Los justos. Amén, mi querido. ¿Se entendió todo? Concluyamos. Una vez que el Señor explica las parábolas, hace dos cosas importantes. La primera habla de la responsabilidad de los que entienden. Y le pregunto, ¿entendió? Dígame si entendió. ¿Entendió? ¿Se entendió? Muy bien, ¿estamos claritos? Al principio estaba perdido, ¿no lo reconoce? Pero cuando leímos las parábolas, ¿le tomó sentido? Le tomó sentido. Muy bien, el Señor hizo lo mismo con los discípulos. Y mira lo que dice el verso 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, diga usted. No, a mí no me diga así, Señor, pero diga así nomás, ya. Y Él les dijo, por eso, lea conmigo, todo escriba, docto en el reino de los cielos, semejante a ¿qué? A un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Qué difícil entender eso, pero lo voy a explicar. Dice, muy bien, ¿entendió? Usted ahora es un doctor. ¿Ya? En el nombre de Jesús lo declaro doctor en parábolas. Así que todos los que estamos aquí en este momento ya podemos salir a la calle y reunirnos con familiares cristianos y decir, oye, hablemos de las parábolas, ¿ya? Te quiero explicar algunas cosas, ¿ya? Entonces ahí te saca y empieza a ver el video. Ahí, vete, vamos, ¿dónde vamos? Usted puede explicar. ¿Vamos ahí? Jesús dice, desde ahora los declaro doctores en parábolas. Entonces, usted es un buen escriba. ¿Cuántos son buenos escribas acá? ¿Qué significa buen escriba? Un escriba se apegaba al pie de la letra de lo que había leído y escrito. No se apartaba. Amén. Usted no se aparte de esta enseñanza. Y dice, saca del tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir eso? Es básico. Le está hablando a quiénes? A los israelitas. Dice, señores, para que la gente pueda comprender todo, use el Antiguo Testamento y dígale el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento, el viejo, se cumple en el Nuevo. No puede usted llegar a decir, como hoy en día hay iglesias que dicen, Dios desechó a Israel, Israel no sirve para nada. No, mi querido. Hay que tomar todo lo que viene de Dios y enseñarlo. Decirle, señores, escuchen, para entender esta parábola del Nuevo Testamento hay que entender la promesa del reino. Eso es lo que hicimos ahora. Lo que Dios prometió en lo antiguo, en lo viejo, para que la gente comprenda el mensaje de Dios.
La pregunta es, ¿usted se va a hacer responsable para explicarle a otros el Evangelio del Reino? Este es mi mayor temor, y Jesús concluye de una forma que a mí me da escalofríos. De verdad me hizo pensar mucho en la conclusión de Jesús. Es como que Jesús hace un cambio radical. El Señor termina, y colócalo, Adrián. Jesús termina advirtiendo del peligro de no valorizar la enseñanza que se tiene. Mire lo que dice el versículo 53. ¿Pueden leer conmigo? Puedes colocarlo en pantalla, Adrián, y leer hasta el versículo 58. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 53, palabra de Dios, lea conmigo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y ni hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Quiero serle sincero. Usted hoy recibió un filete miñón. Mi querido, las parábolas, entenderlas, es algo maravilloso. Pero dice que Jesús le explicó a la gente y después se fue a los suyos. Y los suyos dijeron, ¿quién es este? Nos escandalizamos porque este habla y lo conocemos. Es hijo del carpintero. Es un hijo de fornicación. Aquí están sus hermanos y sus hermanas. Lo conocemos. No nos interesa. Y dice que Jesús dijo, señores, no hay peor que se cumpla el dicho. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Incredulidad. No me crea. Pero hace 6 años y medio Dios nos trajo aquí, a mi esposa y a mí y a mis hijos, para establecer luz en este lugar. El problema es que soy chileno. Soy profeta en mi tierra. Y lo peor para un profeta de su tierra, y dígalo así, es que los suyos le escuchen, ¿o no? ¿Nunca ha intentado darle un consejo a un hermano suyo? ¿Es difícil? ¿Ha intentado darle un consejo a su papá? Más difícil. ¿A su abuelo? Casi imposible. ¿A la esposa? ¿Para qué decirlo? ¿Ah? Pero ellas a nosotros. Paremos y empecemos a valorizar la iglesia que tenemos. Así que salgamos y digámosle a los amigos, mira, yo no sé qué clase de iglesia conociste, pero la nuestra está pepa. La nuestra se enseña la palabra. En la nuestra no te van a decir que tienes que vender tus casas. Si la vende y la da, gloria a Dios, pero es una cosa suya. Porque aquí cada uno da como propuso dónde. En su corazón. Eso dice la palabra, ¿o no? ¿Usted decide o no? Nadie decide por usted. Aquí no te vamos a enseñar que si no vienes al templo te vas al infierno, porque eso no es verdad. La salvación es por gracia, no por obras. Y si usted no viene un domingo al templo y Cristo viene en el rapto, nos lleva a los que estamos aquí y al que se quedó dormido en la casa. Es la verdad. Usted no tiene que tener un evangelio de temor. Aquí hay un evangelio de gracia. Pero escuche, la Biblia dice que los que conocen eso a veces abusan de la gracia. Jesús terminó diciendo esto, señores, lo más triste es que la gente no escuche en su propia tierra. Usted dirá, me salvé porque soy venezolano. Usted está aquí. Esta es su tierra ahora. Le guste o no, Dios le trajo aquí para conquistar. Y tenemos que entender las parábolas como un mensaje de poder para impactar a las naciones con el Evangelio. Y si usted no lo hace, un día los ángeles
tomarán el Evangelio y lo llevarán a todas las naciones. Así que usted diga, no, señores ángeles, déjenme hacer mi trabajo. Que hoy estoy aquí yo. Y como dice Marcos Vidal, mientras viva yo, las piedras no hablarán. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por Mateo capítulo 13, que lo hemos hoy comprendido a cabalidad. Pero también hemos recibido un mensaje de responsabilidad. Te pido, Señor, que nos des luz para poder llevar a cabo este mensaje. Que no quede en el tintero, que no quede en el olvido. Que cada uno de nosotros lleve tu evangelio. Anunciemos, aunque el reino está contaminado, pero aquí queremos ser árbol y no hortaliza. Gracias, Padre. Tú sabes cuán cansados estamos, pero perseveraremos hasta el final de nuestros días, porque tu gracia nos sostiene. Y como dice tu palabra, vendrán tropiezos, vendrán ataques, vendrán tribulaciones, pero tenemos que cumplir nuestro ministerio y hacer obra de evangelista. Que cada uno de nosotros sienta la responsabilidad como hijos de Dios delante de tu trono. En el nombre de Jesús. Amén.